Repito, es una actividad ya muy clásica de lo que es la pregunta que se suelen hacer en este tipo de ejercicios. Tenemos una bobina de 100 espiras, recordad que la que yo saqué ayer tenía 2000 espiras. Esta tiene 100. La otra que teníamos también, que la tengo al lado, que también estuvimos haciendo algún experimento con ella, de hecho la tercera experiencia de Faraday, tenía 400 espiras, ¿vale? Esta tiene 100. Cada espira tiene 10 centímetros cuadrados, esa es la superficie que tiene la espira. Importante para el tema del flujo magnético, como hemos visto hace un momento. Cada una gira a 360 revoluciones por minuto. Este es uno de los procesos en los cuales se produce fuerza electromotriz inducida, que también vimos aquí ese día. Ahora si queréis después me lo traigo otra vez y lo hacemos, porque muchos de vosotros ese día no estabais cuando estuvimos aquí dándole al alternador, ¿vale? Y es coger una bobina y en vez de cambiar el campo o cambiar la superficie, lo que cambiamos es había tres opciones: módulo del campo, módulo de la superficie o el ángulo. En este caso lo que vamos a cambiar es el ángulo, haciendo que la espira gire dentro del campo magnético. En este caso gira a 360 revoluciones por minuto. Ahí se ha intentado hacer un dibujo otra vez, me he aprovechado de un dibujo que también está en el manual, porque está claro que el dibujo ese va a ser mejor que el que yo pueda hacer a mano, seguro. Pero si queréis lo hacemos a mano y vemos qué es lo que está pasando ahí. Y de hecho me voy a traer ahora el alternador, lo que intenta simular un alternador didáctico para que veamos lo que está pasando también ahí. La espira gira 360 revoluciones por minuto alrededor de un eje situado en un plano perpendicular al campo magnético, que tiene en este caso un valor de 0,020 tesla. Es decir, que está girando, pero gira en un eje que sea perpendicular al campo magnético, claro, porque si no gira de esa manera, a lo mejor no producimos fuerza electromotriz inducida. Nos preguntan primero cuál es el flujo máximo que atraviesa la bobina y después nos preguntan por la fuerza electromotriz media inducida en la bobina. La verdad que pide la fuerza electromotriz media y eso ya veremos que lo vamos a determinar, más que pedir la fuerza electromotriz general, que la vamos a calcular también. Vamos a obtener la fuerza electromotriz general, que va a cambiar con el tiempo en este caso, y después vamos a hacer el valor medio, para que entendamos cómo es ese valor medio, que es el que nos están pidiendo aquí. Así que como nos piden el valor medio, pues haremos el valor medio. Bueno, no sé si vemos la situación ahí en el dibujo. Ahí está dibujado. Voy a señalar desde aquí mejor. Voy a tener que señalarlo ahí, lo puedo señalar desde aquí. Tenemos un imán que tiene aquí su polo sur y aquí su polo norte, ¿vale? De manera que en esa situación el campo magnético es un campo que va, no sé si se ve ahí bien, que va, lo he dibujado después aquí en color azul, no sé si lo estáis viendo. Es un campo que va hacia la derecha, ¿vale? Un campo que va desde el polo norte hacia el polo sur, desde el polo norte hacia el polo sur, ¿vale? Ese es el campo magnético generado en ese imán. Y inicialmente tenemos una espira, lo que pasa es que la he plantado aquí, la he dibujado en rojo, le he marcado la superficie, es una espira que está, ahí sí está en perspectiva, está perpendicular a ese campo, ¿vale? Perpendicular quiere decir, voy a utilizar mejor esto porque si no, está perpendicular quiere decir que está así, ¿vale? Al campo, inicialmente, ¿de acuerdo? En ese momento, el flujo que atraviesa esa espira será el flujo, entendemos que en ese momento será el flujo máximo que atraviesa la espira, en el momento en el que esté perpendicular al campo magnético, como ya hemos visto antes. Luego, para calcular esa situación, pues la verdad es que ahí no tenemos que utilizar la ley de Faraday, hay que utilizar lo que es el concepto de flujo magnético. ¿De acuerdo? Pero me interesa en este caso además que eso no está quieto, la espira no está quieta, sino que está girando. Y está girando, me dicen, en un eje que es perpendicular al plano al propio campo magnético. El campo magnético hemos visto que va para allá, así que la espira tiene que girar en un eje que sea perpendicular. En un eje que sea perpendicular tiene que ser de manera que esto gire de esa manera, ¿vale? Porque si girase de esta forma, también podría girar de esa manera, ¿eh? También sería un eje en este caso perpendicular. Pero lo vamos a hacer girar de esta forma, ¿vale? De manera que la espira está aquí inicialmente y va a girar, además me dice en este caso en sentido para allá, hacia la derecha, hacia abajo. ¿Qué sucede cuando empieza a girar la espira? Bueno, cuando empieza, se supone que eso está girando constantemente, pero bueno. ¿Qué sucede cuando gira la espira? ¿Qué le pasa al flujo magnético cuando gira? Hemos partido del flujo máximo y a medida que gira, ¿qué le va a pasar al flujo? Se modifica el ángulo y además si nos damos cuenta que de las líneas, a medida que esto está aquí, flujo máximo, entendemos que es máximo, ¿eh? A medida que esto gira de esa manera, el flujo cada vez va a ser como más grande o más pequeño. Va a ser cada vez más pequeño, hasta que llegue un momento en el que se haga ¿cuánto? ¿Ahí cuánto vale el flujo? Cero, es decir, que va a ir cambiando el flujo magnético, lo vemos, ¿no? A medida que está girando la espira, cambia el flujo magnético con el ángulo, pero además va a ir cambiando de máximo a cero, después va a volver a aumentar hasta que se haga otra vez máximo, y así sucesivamente. ¿Vale? Por eso, por ese cambio, es donde aparece la fuerza electromotriz inducida que nos dice la ley de Faraday. Recordad que la ley de Faraday, la veíamos ayer, es la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Lo que pasa es que nosotros vamos a añadir el concepto ya de espira, para que esa fuerza electromotriz va a estar multiplicada por el número de espiras, ¿vale? Pero esta no es la ley que vamos a utilizar realmente, lo decíamos ayer, vamos a utilizar la ley de Lenz-Faraday.
que lo que hace es añadir ese signo menos por el hecho de que la fuerza electromotriz, veíamos ayer, se opone a la causa que ha producido esa fuerza electromotriz. Así que ese menos me da idea de que lo que esté ocurriendo va en sentido contrario, sentido opuesto, tiene polaridad contraria a la que está cambiando ese propio flujo magnético. He escrito aquí los datos que me dan, el número de espiras, la superficie, la he pasado, aquí sí es importante pasarla a metros cuadrados, porque si no lo que vamos a calcular no lo vamos a entender mucho, no vamos a entender mucho, no, que no va a estar en las unidades adecuadas. He escrito la velocidad con la que eso gira, esto está girando con una velocidad angular que es de 360 revoluciones por minuto, la he pasado a radianes por segundo, también al sistema internacional, ¿vale? Eso tiene que ver con las unidades. El campo, entonces me piden el flujo magnético y la fuerza electromotriz inducida media. Repito, ¿entendemos lo que está pasando ahí en ese caso? ¿Entendemos lo que está ocurriendo en esa situación? Un campo magnético uniforme, que vale ese 0,020 teslas, y una espira que tiene una superficie constante, pero que está girando de una manera en la cual el flujo magnético, vamos a suponer, de hecho, para resolver lo que vamos a hacer, vamos a suponer que inicialmente es máximo y se va reduciendo paulatinamente primero y después vuelve a aumentar, luego vuelve a reducirse y así sucesivamente. Vamos a calcular entonces el flujo magnético, ¿vale? ¿Entendemos el dibujo entonces o no de lo que está pasando? De todas formas, ahora cuando terminemos, que no quiero ahora irme porque si no se me va a parar la grabación. Ahora me traigo otra vez el alternador que tenemos ahí didáctico y vemos lo que ahí está simulado, dibujado, lo vamos a ver simulado nosotros en el alternador que tenemos ahí y también, si queréis, se puede ver en la simulación esa de la ley de Faraday. Bueno, calculamos primero el flujo máximo, ¿no? ¿Cuándo se le hemos dicho el flujo máximo? La verdad es que eso no, si hemos entendido cómo se calcula, no debería ser complicado de calcularlo, ¿no? Porque hemos dicho que el flujo es el producto escalar de B por S, pero en este caso no vamos a hacer esa operación, sino que como es más habitual, vamos a utilizar esta relación. Módulo del campo, módulo de la superficie y coseno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo forman cuando es máximo el flujo? Es 0, ¿no? Es decir, cuando el coseno vale 1. Así que el flujo máximo será directamente el producto del módulo del campo por el módulo de la superficie. Es decir, por el área de la superficie. Como tenemos esos dos datos, módulo del campo, área de la superficie, ya tenemos el flujo magnético. Aquí lo he expresado en Tesla por metro cuadrado. Y abajo se ha expresado en Weber, que es la unidad, insisto, que significa Tesla por metro cuadrado, pero que a mí me gusta más Tesla por metro cuadrado. Parece que hay autores que utilizan esa unidad y hay que conocer que Tesla por metro cuadrado es una unidad que tiene el nombre de... Y se escribe, si la queremos escribir, así. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Algún problema con el flujo magnético? Nos están pidiendo, repito, el flujo máximo. En realidad el flujo va cambiando, ¿eh? Y de hecho el hecho de que cambie el flujo es lo que hace que aparezca fuerza electromotriz. Bueno, ¿cómo hallamos la fuerza electromotriz media? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la fuerza electromotriz en función del tiempo. Recordad que la fuerza electromotriz, según la ley de Lenz-Faraday, hay que calcularla haciendo esa operación. Menos n, número de espiras, por la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Hay que derivar el flujo magnético. Pero para derivar el flujo magnético tiene que estar escrito en función del tiempo, ¿no? Si no, ¿cómo lo derivo? Esto es importante, ¿eh? Si yo no tengo el flujo magnético escrito en función del tiempo, ¿puedo utilizar este resultado que he obtenido antes? Los 2 por 10 a la menos 5 para derivarlo. No lo puedo utilizar porque es el flujo máximo. Y además cuando lo derive es una constante, ¿cuánto me va a dar? 0, o sea que no tiene sentido. Tengo que tener el flujo máximo, tengo que tener el flujo en función del tiempo. Es decir, tengo que obtener de alguna manera cómo cambia el flujo magnético con el tiempo. Eso es lo que tengo que averiguar. ¿Vale? Me vuelvo a la expresión otra vez del flujo magnético. ¿Dónde está el cambio temporal en esa expresión, en este caso? ¿Dónde está el cambio con el tiempo de esas tres variables? ¿Cuáles de esas tres variables incluye el cambio en el tiempo? ¿Estamos de acuerdo con Marco? ¿El módulo del campo cambia con el tiempo? No. ¿El módulo de la superficie cambia con el tiempo? No. Lo que cambia con el tiempo realmente es, en este caso, el ángulo. Eso es lo que está cambiando con el tiempo, el ángulo. El ángulo que era ese ángulo, el que forman ¿quién? El campo y la superficie. Vamos a volver un momento al dibujo de antes. Bueno, de hecho, no me voy a volver. No sé si veis bien ahora mismo aquí para que yo ponga algo, para no tener que volverme. Teníamos antes, a ver si yo soy capaz de dibujarlo. Teníamos antes la superficie y teníamos el campo. ¿Vale? Y después la superficie está girando. La he pintado ahora así, ¿no? Vamos a ver cómo lo dibujo.
¿Qué sería el ángulo, vale? Hemos pasado de un ángulo que vale ¿cuánto? 0 a otro ángulo que va cambiando con el tiempo. Pero ese cambio con el tiempo me dicen que es un cambio que se produce a 360 revoluciones por minuto. Es decir, que eso está girando como si fuese un movimiento circular uniforme. ¿Entendemos eso? ¿Y cómo se escribía el ángulo para un movimiento circular uniforme? Esto sería el ángulo inicial. No sé si os acordáis de esa expresión de cómo cambia el ángulo en un movimiento circular uniforme. ¿Os suena de eso de algo? ¿Os acordáis de esa expresión? Luego, ¿cómo cambia el ángulo en este caso? En función del tiempo. De esa manera. ¿Sí? ¿Tenemos cuánto vale el ángulo inicial en este caso? Es 0, ¿no? ¿Tenemos cuánto vale el instante inicial? Es 0. ¿Tenemos cuánto vale omega? La hemos expresado además en radianes por segundo. Es decir, que ya tengo cómo cambia el ángulo en función de ¿qué? Del tiempo. Y eso me lleva entonces a tener ya cómo cambia el flujo en función del tiempo. Bueno, ahí he hecho el dibujo, increíblemente también lo tenía ahí hecho. Pasa que con la superficie un poquito más fácil de dibujar, que es perpendicular al plano del papel. Ahí no he puesto t sub 0, porque he supuesto ya directamente que es 0. Lo que pasa es que a mí me gusta poner t sub 0. Ya acordáis que cuando hacíamos problemas en los cuales había que encontrarse dos cosas, era mejor poner el t sub 0 para determinar cuál era el instante inicial de cada uno de los móviles que se iban a encontrar. No sé si os acordáis, pero bueno. En este caso, entonces, estaríamos de acuerdo, o no, decírmelo, que ese ángulo es igual a omega por t. ¿Puedo entonces escribir ya el flujo magnético en función del tiempo de esta manera? B, que es constante, S, que es constante, coseno de omega por t. Simulación o animación de Walter Fenn. Se observa una espira girando en el interior de un campo magnético uniforme. Se genera una fuerza electromotriz inducida que se ve representada gráficamente, en forma sinusoidal primero, pero que se mantiene con la misma polaridad cuando interviene el conmutador. En realidad, la simulación representa un generador elemental de corriente alterna, alternador, o conmutada, dinamo. Simulación o animación de Fastad 3D. Al igual que antes, también se simula el movimiento de una espira en el interior de un campo magnético uniforme. En esta simulación se pueden ver los vectores superficie y campo magnético. Se representan gráficamente cómo cambian en el tiempo el flujo, el cambio de flujo y la corriente inducida. Estamos nuevamente ante una representación, en 3 dimensiones en este caso, de un generador elemental de corriente alterna, alternador, o conmutada, dinamo. Ya tengo entonces lo que estaba buscando, el flujo magnético en función del tiempo. ¿No? Esto, repito, estamos haciéndolo, está hecho en el manual tal cual estamos haciendo aquí, y es una forma de reducir uno de los flujos magnéticos y fuerza electromotriz inducida más típica que podemos encontrar por la calle. Tiene que ver con el típico alternador elemental, ¿vale? El generador de corriente elemental, en el que tenemos una espira que da vueltas con movimiento uniforme dentro de un campo magnético también uniforme, ¿vale? Bueno, ya puedo entonces derivar ese flujo, ¿no? Ya puedo aplicar la ley de Lenz para esta situación, y por esto, ¿puedo derivar entonces este flujo? ¿Qué es lo que tengo que derivar? Pues n es constante, y me he sacado t y s de la derivada, ¿estoy entendiendo? Y me ha quedado la derivada de quién, del coseno, ¿no? Que es el menos seno de omega por t, ¿estamos de acuerdo? Pero, acordaos que, como dentro del seno está omega por t, también hay que derivar, esto ya no resonante, esto se parece mucho aquí a los movimientos armónicos simples, ¿no? Era eso, o el movimiento ondulatorio, esto quizá más cerca del movimiento armónico simple que el movimiento ondulatorio. De hecho, es una oscilación grande. Pues ya tengo la derivada aquí del coseno de omega por t, y si te das cuenta que tengo un signo menos, aquí tengo los signos menos, este signo menos, este signo menos, mal, y voy a quedar esta expresión que la he marcado porque me parece interesante que quede ahí para la posteridad ya. Porque la podemos utilizar en general, pero lo podemos reducir, por si acaso, me lo piden directamente. Y ahí tengo la fuerza electromotriz inducida que además depende del tiempo, estoy diciendo que esa fuerza electromotriz no es constante, sino que cambia con el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Lo estamos viendo? Es decir, que esa situación, ese giro constante de la espira, la fuerza electromotriz no es constante, sino que cambia con el tiempo. No voy a sustituir, puedo sustituir n de s y el ángulo, si queréis, en este caso concreto, lo sustituimos y lo expresamos, podemos hacerlo. Porque tengo n, que eran 100 espiras, tengo b, que eran 0,043, tengo s, que eran, lo habíamos pensado en el 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, y tengo omega, que eran 0,0 por segundo. Es decir, puedo pensar eso, ¿no? Pero lo que realmente es la fuerza electromotriz media. ¿Y cuánto vale la fuerza electromotriz media en este caso? Yo no sé directamente qué hacer, no sé si entendemos que esa fuerza electromotriz que va cambiando con el seno, el valor medio es 0. Quizás sí directamente no lo veáis, pero si lo represento gráficamente no sé si lo veis. Porque no voy a utilizar esa fuerza electromotriz media a la que es pero ¿cómo se la media de algo que cambia continuamente con el tiempo? No lo voy a decir, no lo voy a decir, pero imaginar que algo que cambia continuamente, no puedo hacer una suma dividida entre un número, que es la media. Tendría que ser integral, típica, integral, entonces la integral ya están para todas las cosas que hay que hacer, integral. Así que no voy a decir cómo se hace, pero sí vamos a ver gráficamente que esa fuerza electromotriz, la verdad que no sé por qué no tiene fuerza electromotriz media. Hay un artículo sacado de un libro no sé qué libro era ahora mismo, creo que la mañana ya aparece, y veía la fuerza electromotriz media. Por ahí tenemos la gráfica muy servir, está regular.
Pero en una gráfica de un seno, ¿no? ¿O no? Decidme, ¿cuál es el valor medio de una gráfica como esta? Tendría que sumarlo todo y dividirlo entre todo. Pero hay una suma, hay una suma positiva, hay un lóbulo que tiene que ser positivo, lo vemos, ¿no? Y un lóbulo exactamente igual por debajo que esto. Negativo. Si sumas las dos cosas, ¿cuánto da? ¿Cuánto vale el valor medio? Lo vemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, necesito este ejercicio un poquito particular, teniendo ese valor medio, que no es igual que se pide, el valor medio se va a pedir, pero no es este tipo de ejercicio, se va a pedir cuando el cambio de la fuerza electromotriz sea más o menos uniforme, pero esto no cambia uniformemente, esto cambia un 6. Así que en este caso el valor medio de esta fuerza electromotriz en el tiempo es 0. Que en este caso no dice nada, porque se produce fuerza electromotriz, y esa fuerza electromotriz lo que pasa es que en un rato es positiva y en otro rato es como negativo. Es decir, que la corriente en un rato va en un sentido y en otro rato va en sentido contrario, eso es lo que significa. Pero para nosotros no me da que sea el valor medio cero, lo que interesa es que haya que corriente. De hecho, la corriente que estamos utilizando en nuestro enchufe hace eso, va para un lado, un ratito, y va para otro lado, otro ratito, y igual al siguiente ratito, para otro lado, y al siguiente ratito, para otro lado. Me da igual que el valor medio sea cero, porque me interesa que la corriente y esa corriente la que va dejando energía, que es la que utilizamos para que funcione los aparatos eléctricos en este caso. ¿De acuerdo? Energía que está teniendo aquí la central eléctrica dándole vuelta a algo, ¿verdad? Que me parece algo ahora cuando terminamos con esto y me hacer una cuestión. Hay una aclaración sobre esto. Este ejercicio es un ejercicio típico en el cual calculamos la fuerza electromotriz derivando además que muchas veces los ejercicios más que una derivada va a ser un valor medio de verdad, valor medio de la fuerza electromotriz, pero no en este caso concreto, este da cero. El valor perfecto se llega a un valor medio porque el cambio de la fuerza electromotriz sí es uniforme, sí, cosa. Aquí no es uniforme el cambio de la fuerza electromotriz, el cambio es cero. Eso no es uniforme, ¿me explico? Es un cambio sinusoidal. Y ese cambio si tiene un valor medio es cero. ¿Alguna cuestión? Importante en este caso dos cosas, que lo tiene que quedar claro. Primero, el flujo magnético depende de tres variables: campo magnético, superficie y ángulo que forma. Segunda cosa que tener en cuenta, la ley de Faraday que me dice que la fuerza electromotriz depende de la velocidad con la que cambia el flujo magnético. Y eso se llama derivada. Y por tanto, si hay tres cosas de las que depende el flujo, con que cambie una de las tres, por hacer, tendremos fuerza electromotriz inducida. Lo habitual del problema es que cambie solo una de esas cosas. O cambie el campo magnético, se cambia el campo magnético, es lo que hicimos aquí con el imán, ¿verdad? Ayer y otro día, acercarlo y alejarlo, que se cambia ¿qué? El campo magnético. Alejarlo más pequeño, acercarlo más grande. Segunda cosa que podemos cambiar, la superficie, si esto es lo más habitual, la bobina es rígida, no se puede cambiar la superficie, deberíamos buscar algún problema en el cual haya una parte de la bobina que sea móvil, así hacemos un problema que cambie la superficie. Y el tercer caso, que tenemos aquí, que cambie el ángulo. Que es en el que se basa nuestro alternador, que tenemos la central eléctrica. La que sea, nosotros decimos central eléctrica hay, central eléctrica térmica, central eléctrica nuclear, central eléctrica eólica, central eléctrica hidroeléctrica, ¿vale? Todas ellas tienen ese aparato que llamamos alternador para producir la corriente. Y se basa en este fenómeno. En esta situación. Una bobina, en realidad el alternador que la central hace lo contrario, igual, no cambia la bobina, sino que gira en el imán. Gira en el inductor que se llama. Normalmente. La bobina está quieta y lo gira en el imán. Lo que importa es que haya movimiento relativo, cambio entre bobina y campo magnético, entre superficie y campo magnético. Bueno, no me llama, una cuestión, estoy intentando resaltar lo que creo que es más importante ahora que queráis, después si yo quiero repasarlo, repasarlo. ¿No?